En el primer mensaje hablé acerca de la salvación por gracia. Somos salvos por gracia. Si nos regresamos porque todavía no hemos llegado ahí, el primer mensaje fue sobre eso. Hablé sobre la salvación por gracia. Por gracia somos salvos. Hablé acerca del regalo de la salvación. Es un regalo. No hicimos nada. Es el resultado de lo que Dios inició por su gracia en la cruz del Calvario. Ese fue mi primer mensaje. En el segundo mensaje hablé de nuestra justificación por fe. Y utilicé ese pasaje donde Pablo dice, yo era un aborto. Uno que nació fuera de tiempo. Uno que no tenía nada que ver en algo que no fue deseado. Y yo hablaba de que fuimos justificados, no por lo que éramos, por lo que fuimos o quién éramos. Fuimos justificados por la fe, esto en la gracia de Dios. Y declaramos de que Dios te declara justo antes de que usted y yo estuviéramos en una condición de agradarle a Él. No había nada en nosotros que le agradaba a Dios, pero Él nos justifica. En el tercer mensaje, que fue la semana pasada, hablé de vivir en el poder de la gracia. Ay, qué lindo, ¿no? Que ya no tenemos que estar sobreviviendo, ya no tenemos que estar viviendo con cargas y amargados y cargados y angustiados y en aflicciones. Pues ya Cristo nos quita ese yugo y nos pone otro yugo más liviano. Y hablábamos de cómo cuando nos plantamos en el Señor, conforme al Salmo, y por medio de la oración, la lectura de la palabra, el servicio, entonces experimentamos lo que es una vida abundante. Una vida abundante y experimentamos el verdadero significado de la gracia. Pero ¿cómo usted va a experimentar una vida abundante? Cuando usted se planta. Usted se planta junto al río que es Cristo Jesús y dice que a su tiempo usted va a dar fruto, que su hoja no caerá. A su tiempo. Y eso es una vida abundante, un árbol que está plantado ahí. Hoy voy a hablar sobre el tema casados pero miserables. El propósito de que yo traigo esta serie de la gracia, hermano, por la cual estoy hablando ahorita, es enseñar, es ayudarnos a apreciar y a profundizar en la gracia de Dios. Apreciarla y a profundizar en lo que Él ya hizo. Para aprender a disfrutar nuestra salvación. Es buenas nuevas, buenas noticias. Pero para muchos la salvación no es una buena noticia. Porque siguen bajo el yugo del pecado. Siguen bajo la condenación del pecado. Pero el propósito de esto es ver que vivir bajo la gracia de Dios realmente se puede tener una vida que se puede disfrutar. No estoy diciendo una vida perfecta, no estoy haciendo una vida sin problemas, pero en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la escasez, hay una sonrisa en nuestras vidas. ¡Aleluya! En medio de la aflicción, en medio de que no nos sale esto y no nos sale aquello, todavía tenemos paz y gozo en nuestras vidas. ¡Aleluya! Está como aquel misionario que por allá en Cindy, si no me equivoco, o en un país en África, le estaban encendiendo fuego y estaba sentado en medio de fuego y el hombre cantaba alabanzas. ¡Wow! Vida sobreabundante. Que en medio del fuego, este hombre le estaba dando gloria a Dios. Es la voluntad de Dios, iglesia, que crezcamos y progresemos en la gracia por la cual fuimos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Y eso lo vimos parte de la semana pasada. Pero ahora, en el capítulo 7 del libro de Romanos, hay una analogía tomada del matrimonio. Si usted tiene una Biblia de estudio, su Biblia va a decir analogía tomada del matrimonio. Si usted no tiene una Biblia de estudio, no lo va a decir, quizá va a decir otra cosa por ahí. Pero en una Biblia de estudio dice ciertamente eso. Y vamos a leer capítulo 7, versículo del 1 al 12. Ahí está. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, en paréntesis. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se señorea del hombre entre tanto éste vive? Si estoy vivo, la ley se va a enseñorear sobre mí. Y le doy gracias a Dios porque la próxima semana vamos a hablar de cómo la ley se enseñorea sobre mí. Pero cuando muero yo, la gracia se enseñora sobre mí. Y le doy gracias a Dios por eso. Y si acaso ignoramos esto, que la ley se enseñora del hombre tanto que él vive. Y ahí viene la analogía y ahorita voy a explicar qué es eso. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido, ¿verdad? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, ya no es adúltera. Versículo 4. Así también vosotros. Ahí viene el ejemplo, ahora habla de nosotros. Así también ustedes, transformación, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, aleluya, del que resucitó de los muertos, Cristo Jesús, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si sirvamos bajo el régimen, régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la palabra, la ley. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no concebí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codicies. Cuando dice que no codicies es cuando más quiero codiciar, ¿verdad? No te comas la galleta es cuando más me la quiero comer, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de no codiciar, produjo en mí toda codicia. ¿Se da de cuenta? Lo produce en eso. Por eso le puse así, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo como un gentil. Pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¡Wow! ¿Qué es una analogía? Porque en mi Biblia dice analogía tomada del matrimonio. ¿Qué es una analogía? Siguiente slide. Es una imagen o narración que representa una idea abstracta. Es darle una imagen de lo que no tiene imagen, en otras palabras. Es algo común y muy bien conocido para comunicar una idea. Desde que nacemos vemos esto. Pero esto es una analogía. Cuando yo hablo de la gracia, la pregunta sería, Pastor Omar, ¿qué color es la gracia? ¿Cuánto pesa? ¿Es cuadrada? ¿Es rectangular? ¿Es un bulto? Entonces, ¿qué hace una analogía? Él le da una imagen a algo que está hablando. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿cómo le hago para mostrarle a la iglesia lo que la gracia de Dios ha hecho y está haciendo en nosotros? Él usa el matrimonio. Y que dice, voy a usar el matrimonio como una analogía para hablarle de la gracia y la ley de Dios. Desde que nacimos hemos estado casados con la ley. El asunto es que nadie nos dijo esto. Pero desde que nacimos, todo lo que gira a nuestro alrededor en esta sociedad amplifica nuestra relación con la ley. ¿Qué quiero decirle? Desde que nacimos nuestros padres nos recompensaban si hacíamos lo bueno o si hacíamos lo malo. Luego entramos a la escuela y en la escuela nos recompensaba. Si sacaba buenas calificaciones, si escuchaba, si hacía mis tareas, me daban un premio. Pero si era lo contrario, bueno, me sonaban en mi caso, ¿verdad? No sé en su caso. Ahora, venimos y crecemos y llegamos a tener trabajos. ¿Y cómo vienen los aumentos? Bueno, si eres fiel, si cumple todos los que exige, lo que ellos han establecido, te va bien. Pero si no, te va mal. Vivimos en un sistema donde el legalismo funda nuestra vida.
que te va a ir conforme a lo que tú haces, que te vas a merecer lo que tú trabajes y como tú te compartes. El problema de esto es que cuando venimos a Cristo Jesús ya no es así. Pero porque vivimos en un sistema donde todo está basado en las obras, esperamos lo mismo con el Señor. ¿Y sabe lo más trágico de esto? Que lo escuché de una persona que no va a la iglesia, que va a la universidad y dice, la iglesia, la gente solamente va a hacer intercambio, Pastor Omar. La gente va a ser bendecida. Va porque va para recibir una bendición de Dios. Y es casi un negocio. ¿Yo para qué necesito ir a la iglesia? Para que Dios me bendiga. ¿Por qué? Porque vienen con esa mente legalista de que todo se lo ganan, todo lo trabajan. Y entre más hago, Señor, más bendecido voy a ser, Señor. Y le dice, un momento, yo no vengo aquí a negociar contigo nada, muchacho. Yo vengo a bendecirte y amarte. Él no vino a dar si haces todo esto, te voy a amar y te voy a aceptar. No, el Señor dice, yo te amo por quien eres. Te salvé porque quién eres y porque yo te quiero amar. Es triste que todo lo relacionamos, incluso las cosas de Dios, a una recompensa por lo que hacemos. Y bien por bien y mal por mal. En este capítulo 7, aunque lo podría no haber leído todo, en este capítulo Pablo usa la relación matrimonial para explicar la relación de la ley y los seres humanos. No es fácil de hacerlo, por eso él usa una analogía, algo común para mostrarnos algo abstracto. Está basado en la analogía del capítulo 7. Ahora, yo voy a usar dos personajes que se llamará Carmen Gente y Pedro Ley. Le presento a Carmen y le presento a Pedro Ley y a Carmen Gente. Yo voy a usar estos dos personajes para hablarle de la analogía que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dio. Carmen conoció a Pedro. Carmen Gente conoció a Pedro Ley. Después de haberse conocido por un poco de tiempo, ella decide casarse con Pedro Ley, totalmente entusiasmada, ¿verdad? Que ahora está casada, tiene esposo, y es su deseo de Carmen Gente hacerlo feliz, vivir con él felizmente. Lo ama, lo respeta y lo quiere hacer feliz. Y ella está convencida que sí puede hacerlo feliz, que va a hacer feliz a Pedro Ley. Sin embargo, no había pasado mucho el tiempo cuando el gozo se convirtió en luchas, en miserias. ¿Por qué? Porque el problema es que Pedro Ley creía que su trabajo era señalar cada falta, cada deficiencia y cada una de las cosas que Carmen Gente hacía mal. Entonces cada vez que Carmen Gente hacía algo mal, Pedro Ley llegaba señalando, mostrándole lo mal que estaba. Aún sin embargo, ella quería seguir agradándolo a su esposo, pues lo amaba. Ella trabajó duro para mejorar su relación, porque una buena relación, como ustedes ya saben, requiere trabajo, ¿verdad? Bueno, Carmen Gente se esforzó por tener un buen matrimonio y trabajó aún más duro para tener una buena relación. Pero Pedro Ley no tenía misericordia. Nunca le mencionaba las cosas buenas que ella hacía. Nunca le mencionaba las virtudes positivas que Carmen Gente tenía. Lo único que hacía era señalarla. Todo lo malo que hacía. No estoy hablando de su matrimonio. Y tampoco es del matrimonio esta mañana. Estoy hablando de la ley. Pero ustedes saben que hay muchos matrimonios que están representando a Pedro Ley. Que todo lo que el varón hace es señalar, mira cómo te equivocaste, mira que no sirve, mira que no haces esto, mira que no haces aquello, mira que no haces aquí, mira aquella como hace, pero tú esto. Y aunque no estoy hablando del matrimonio, si le cabe el saco, póngaselo. Esto es una analogía que Pablo hace. Nunca le menciona nada de lo que ella pudo haber hecho bien.
Todo lo que Pedro Ley sabe hacer es condenarla y acusarla. Es todo lo que él sabe hacer. Se ha movido por lo que se ha movido, ¿verdad? Envidia, celos, lo que usted quiera. Ella hace algo bueno, pero Pedro Ley solo señala lo malo. Y solo lo malo. En este capítulo 7 de Romanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que así es la ley con nosotros. Siempre está buscando la ley mostrarnos lo mal que estamos. Que es Malta. Siempre está buscando cómo condenarnos y cómo señalar lo corto que quedamos. Esa es la ley. Que me muestra constantemente y diariamente lo corto que quedo y cómo es que mi servicio y mi amor no es suficiente para Pedro Ley. Claro que hay consecuencias, ¿verdad? Pero ¿sabe algo, iglesia? Este es el propósito de Pedro Ley. Este es el propósito de la ley. Mostrarnos los límites para luego condenarnos porque te lo cruzaste. ¿Qué dice Romanos 7:7? Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Yo no conocía que era codicia hasta que me dijeron no codicies. Y a veces estamos en un ayuno y la hamburguesa de Jack in the Box que nunca nos ha gustado y que rejuré no probarla más porque sabía yo no sé a qué. En el ayuno, ay, esa hamburguesita tenía que ser saborcito más bueno, papá. Y ahí estamos deseando la hamburguesita. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone una ley a usted mismo, ¿sabe qué pasa? Dentro de usted nace algo que le dice, ay, qué rico está. Se revela contra usted su naturaleza. Mientras que usted no se pone ninguna exigencia en usted mismo, usted puede ayunar todo el día tranquilamente. Señor, no, hoy sí, Señor. Vamos a ver cómo me va, Señor. Y ese día hasta el gato me ofrece un taco. Ay, qué rico esos taquitos. Nunca me han gustado de esa gasolinera. Pero ese día, ay, que huelen tan rico. ¿Por qué? Por la ley que mora en la carne. Es la ley la que dice, no conocí el pecado, sino fue por la ley que se reveló en mí. Siempre quise comer taquitos de ahí de chicharrón. Pero, ¿qué hace la ley? Reveló algo que tenía dentro de mí. Siempre ha estado ahí el deseo. Simplemente me lo reveló. Me lo reveló. La ley simplemente nos revela lo que hay ahí. Les recuerdo que Dios fue quien estableció la ley. La ley la estableció Dios mismo. Pero la estableció para revelar la necesidad que tenemos de un Dios y un Salvador. Para revelar que nosotros, por 1500 y pico de años, nunca llegamos a cumplirla. ¿Qué hace la ley? Me revela mi estado de necesidad. Me revela mi posición donde estoy. Mas no me da la cura, sino me condena. Eso es lo que hace la ley. Por eso dice, ¿es la ley buena? Por supuesto que es buena. Por supuesto que es buenísima. Pero la misma ley que es buena me condena. Porque la ley en el freeway me dice no vaya más de 65. Es bueno. ¿Por qué? Porque si voy más de 65 y tengo que frenar en emergencia, puedo frenar todavía a tiempo. Pero si voy más allá de 65 y me toca que frenar en emergencia, choco y me lastimo y lastimo a un montón de gente. La ley es buena, sí es buena. Pero la misma ley me condena porque si voy y paso 65 y el policía me para, ahora me condenó. Qué lío vivimos, ¿no? Esa es la ley de Dios, es buena. Pero cuando la cruzamos, que claro que la vamos a cruzar, ¿verdad? Ya se lo digo de plano. Yo casi me volví experto en la cosa. Si no fue por la misericordia de Dios, yo hubiese sido experto cruzándomela. Voy para allá, para acá, para allá, para acá, cruzándomela. Pero la misericordia de Dios me libró de esa ley. ¡Gloria a Dios! Sí, eso es un amén, así como, gracias Señor, no mastiques. ¿Por qué?
Porque la ley es buena, nos permite ver la vida como Dios la ve, justa, pura y santa. Al principio Carmegente pensó que en un matrimonio prometedor, lindo, lleno de alegría, con hijos. Pero ella pronto se dio de cuenta que no podía cumplir todas las exigencias ni las expectaciones de Pedro Ley. Simplemente era demasiado. No pasó mucho tiempo cuando su entusiasmo de casada, de vivir con este hombre, se convirtió en miseria, ira y rebeldía. No pasó mucho tiempo, 3 años, y ya no era amor lo que sentía por este Pedro Ley. Ahora, Carmegente lo que sentía por Pedro Ley era miseria, ira y rebelión. Wow, hermano, qué analogía más poderosa es esta. Lo que en un tiempo ella pensó que sería una relación amorosa, de repente se convierte en una miseria, en una tortura y en una rebelión constante, que ya no quiero saber nada de Pedro Ley. Que te pase un camión, mijo. Y hay esposas que se lo han dicho. Mucha gente, y permítame agregarle algo aquí, hermano, que mucha gente que se ha criado en este sistema legalista que señala y condena, estos 3 males perecen. Están airados, son miserables y viven en constante rebelión. Y lo manifiestan de diferentes maneras. Mucha gente que se alejó de la iglesia no se fueron enojados con el Señor, se fueron enojados con Pedro Ley. Y ya no quieren volver a casarse. Enojada, llena de ira. Esos son unos perros. Así lo he escuchado yo. Ya no quieren casarse con nadie. Estaban hasta acá harteadas de ser señaladas, condenadas, de que no le daban una palabra de ánimo. Muchos se fueron por Pedro Ley. Mucha gente la que está hoy en el mundo, porque no pudieron soportar la continua acusación, la continua condenación, el continuo señalamiento de sus faltas, de sus errores, de sus inconsistencias. Y mejor dijeron, al carajo con este matrimonio. Y se fueron. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De que sigue casada. Y si se va y mete con otro, va a vivir en fornicación. Y quizá va a ir peor. Pedro Ley, su intención nunca fue hacerla gozosa. No. Nunca fue su intención de este tipo hacerla gozosa, sino enseñarle la necesidad de algo más grande que ella misma. Enseñarnos la necesidad de algo más grande que mis propias fuerzas. Algo más grande que yo mismo. El pecado es la exposición de la condición del corazón. Eso es lo que es el pecado. Saca a la luz lo que realmente hay en mi corazón. Es por eso que Dios no juzga solo el motivo. Dios juzga el motivo y no solo el pecado. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Que agarra sus bienes y se va y lo gasta por allá. Pero cuando regresa, ¿cómo estaba el que se quedó en casa? Claro, ¿quién es este? ¿Qué te crees? Ya te fuiste, te gastaste todo, ahora sí vienes aquí como si nada, ¿verdad? Ese es el legalismo, que dice, yo estuve aquí, yo te serví, yo cuidé los puercos y saqué las vacas, yo hice esto, yo hice lo otro, pero ¿este qué hizo? Ese es el legalista. ¿Quién pecó más? El que agarró y se fue con el hecho, porque dice, yo no fumo, yo no bebo, yo no soy mujeriego. Estos son pecados de la carne. Pero ¿qué tal la envidia, el chisme, la amargura? Pecados del corazón.
que Dios lo ve, que a Dios no engañamos. Por eso Dios juzga no solo el pecado de la carne, sino la motivación del pecado, el corazón, lo que nadie ve. Cuando usted vive en un sistema legalista, usted será miserable, porque todo lo que hace, siempre Pedro Ley vendrá a señalar sus faltas, a condenarte y a ver lo malo que lo estás haciendo. Lo lindo de todo esto, iglesia, que Cristo Jesús vino para decirnos hoy aquí no divorciamos. No diga aleluya, please. Pero hoy aquí no divorciamos, iglesia. Hasta aquí llegó Pedro Ley. Hoy no divorciamos aquí. Hoy tiramos una fiesta, porque hoy me divorcio en el nombre de Jesús, porque hoy mis ojos han sido revelados. Aquel otro llegó a la casa, tocó a mi puerta, le abrí y me propuso algo que simplemente no puedo pasarlo. Porque Pedro Ley, yo te amaba, yo te quería, pero hasta aquí me tienes, Pedro Ley. Y hoy Carmencita está pero alegre. ¿Por qué? Porque llegó el otro. Iglesia, llegó el otro a transformación. Hoy vamos a celebrar porque llegó el otro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Carmen Gente puede salirse de ese matrimonio? Si ella se casó, ahora ¿cómo ella puede salirse de ese matrimonio? Porque no es así nomás como que ahí te miro, porque recuérdese que ella está casada. Ahora, la primera opción que tenemos para Carmen Lane es divorciarse, pero no la permite la ley divorciarse. No es permitido que ella se pueda divorciar. Y no solo eso, sino que Carmen Lane prometió, hizo un pacto que le dijo a Pedro, Pedro Lane, contigo hasta la muerte, viejo. Y va a ser hasta la muerte. Porque hizo un pacto con Pedro Ley. La primera opción es que se divorcie. Pero número uno, no puede porque si se divorcia en ese estado, está quebrando la ley y es condenada por la ley. Y para agregarle más al asunto, Pedro Ley vive eternamente. Este coño no se muere, de paso. Bueno, pero no seamos tan... Vamos a mirar la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Fácil, dice la hermana. Matemos a Pedro Ley. Pero ¿cuál es el problema con matar a Pedro Ley? ¿Es que acaso Pedro Ley hizo algo malo? Él está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Porque es Pedro Ley. Matarlo sería suicidar a Pedrito. Después de todo quisiera, pero no puedo porque rompo la ley. ¿Cómo yo puedo? Soy un asesino. Hay condenación. Aunque quisiera darte, Pedrito, no puedo, Pedro. ¿Qué va a pasar allá en la cárcel? Quizás te sea más contenta allá en la cárcel, Pedrito. Pero bueno, esas son otras enseñanzas, ¿ok? ¿Cuál es la otra opción? Hay otra opción más. Es que Carmen se muera. Dice Carmen, olvídate, vamos con la segunda mejor. ¿Y saben ustedes que muchas mujeres se han suicidado por eso? Es la tercera opción. Ya no aguanto. Voy a ir a estrellarme con un muro. ¿Sabes qué me dijo en una ocasión una mujer? Quería tirarme de un freeway. Porque estoy cansada de Pedro Ley. Pura condenación, pura triste. Nunca está satisfecho, nunca nada, algo bueno. Me mato y ya estuvo. Soy libre de esta condenación. Soy libre de esta amargura. Esa es la tercera opción. Que ella se suicide, se mate. Pero hay una opción más, iglesia. La otra opción es que alguien venga y le diga a Carmen Ley, ¿sabes qué, Carmen? Hazte para un lado. Hazte para un lado. Yo voy a casarme con aquel. Y tú hazte para un lado, Carmencita.
que yo a este toro me lo toreo. Algo así, ¿verdad? En términos claros y precisos para que me entienda, ¿verdad? Y es que venga alguien y tome el lugar de Carmen Ley, de Carmen Gente, y le diga, Carmen, hazte para un lado. Yo me voy a casar con este y voy a cumplir todos sus caprichos, todos sus mandamientos, toda su exigencia, todas las reglas, todos los preceptos. Yo voy a cumplir todo lo que él quiere, Carmencita. Por ti lo voy a hacer. Y luego me voy a morir. Pero ¿sabes qué, Carmencita? Prepárate. Porque al tercer día voy a resucitar en el nombre de Cristo Jesús, Carmencita. Y voy a venir por ti y te voy a decir, mi amorcito, aquí estoy. Casémonos ahora, porque ya eres libre, porque yo consumí tu pecado, yo consumí tu ley, yo me casé con aquel, cumplí todo lo que tú tenías que cumplir, morí, pero resucité al tercer día porque he sido justo. Y ahora te digo, aquí estoy, Carmen. ¿Qué tal si nos casamos? ¡Aleluya! Y viene Carmen y nos hace la invitación de divorciarnos con la ley, con Pedro ley. Y como dice la palabra de Dios, no solo aquí en Romanos, sino que es una idea, es una analogía que aparece en toda la Biblia, que Él es nuestro esposo y nosotros somos su esposa, pero somos una esposa que salimos de una relación abusiva, condenadora, una relación tóxica, dicen hoy en día, ¿verdad? Aquello del TikTok, right, para que me entiendan, ¿verdad? De aquella de las tóxicas. Y salimos de esa relación y ahora estamos libres. Y ahora decidimos, o nos casamos con el Señor, o nos mantenemos libres, aunque nadie se mantiene libre, la verdad. El momento que usted no se casa con alguien, usted automáticamente se vuelve a casar con aquel. Se va a vivir aquella vida otra vez. Y ahora, como dice la palabra de Dios aquí mismo, ahora somos libres. Ahora Cristo Jesús es nuestro nuevo esposo. Cristo ahora es mi marido. Y por eso, porque Cristo es mi marido ahora, Pedro Ley ya no tiene nada que ver en mi asunto. Cuando Pedro Ley me dice, hey, vente para acá, ¿por qué te vististe así? Hey, cálmate, Pedrito. Primero, tú ya no eres mi marido. Tú ya no me vas a decir qué es lo que voy a hacer. Para empezar, Pedrito. Y cuidado que aquí tengo a este que te da para los chicles. ¿Por qué? Porque tenemos un esposo. Mi hermano, es una analogía tan linda. Tan linda. Yo como marido y ustedes varones que son hombres, la podemos entender tan agradable. Porque nosotros, por naturaleza, Dios nos creó para proteger, proveer y dirigir. Y cuando Dios se casa con nosotros, dice, yo te voy a proteger, hija, hijo, porque eres mi amada. Te voy a consentir. Te voy a llevar al mall, te voy a comprar esos zapatitos rojitos. ¿Por qué? Porque la ama. Nosotros no lo hacemos porque nos falta todavía tantito pisto, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el esposo. Protege, provee, ama. Y eso es lo que Cristo Jesús hace con nosotros. Ahora yo no hago las cosas por miedo o temor. No. Ahora lo hago por amor. Porque Él me ama como soy. Ya no me condena, más me levanta cuando no hago algo bien. Está bien, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar. Y con paciencia y con amor nos enseña, nos ama. Qué lindo. Es nuestro nuevo esposo. Iglesia, usted tiene un esposo nuevo. Que no la condena, que no la anda señalando, ay, mírale esto y mira aquello y esto y aquello y no sabes hacer esto y no sabes hacer aquello y no haces aquí, no haces allá. No, el nuevo marido no es así. El marido ahora te ama, te acepta y te da libertad. ¿Sabes qué, mija? Aquí estoy, pero el día que no, está bien, mija, ve y haz como tú quieras. Pero aquí voy a estar para amarte, protegerte, proveerte todo lo que tú necesitas. Y ahora Carmen Gente comienza una nueva relación. Una nueva relación. Y su vida empieza a ser cambiada
y empieza a ser transformada totalmente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay una predisposición. Hay una predisposición. ¿Cuál es la predisposición? Y esta es mi conclusión. Hay una predisposición. Que la mujer que sale de una relación abusiva usualmente termina en otra relación abusiva. Wow, ¿no es eso interesante? Las mujeres que son tomadas usualmente de prostíbulo o de esclavismo humano, ¿saben ustedes que hay que protegerlas? Casi ponerlas en cárcel para que no regrese. ¿No es eso interesante? ¿Y sabía ustedes que eso es lo que muchas veces toma como hijos de Dios? Él nos tiene que proteger porque queremos volver a la ley. Porque hemos vivido tantos años acostumbrados al maltrato. Y ¿saben lo interesante? Que yo he conocido mujeres que han sido golpeadas. Es que él me amaba, por eso me daba para los chicles. Porque él me decía que él me amaba y que sus celos eran tan grandes y su amor era tan grande que tenía que darme piña. Porque me amaba. Él es un buen tipo, Pastor Omar. Él es un angelito, nada más que mire cómo me dejó, pero eso se me pasa. ¡Wow! ¿Cómo es posible que comenzando con una gracia tan linda volvamos nuevamente a querer a juzgar a otros? ¿Cómo es posible que comenzando en la gracia de Dios no queramos volver a una relación donde lo único que recibimos fue condenación? ¿Cómo es posible? Eso es lo que pasa con el legalismo. En años de vivir en legalismos, venimos a Dios tratando de negociar y pensamos que nuestros hechos son lo que nos hacen acepto delante de Él. Cuando Él dice, yo no quiero tus hechos, yo lo que quiero es una relación contigo. A mí realmente no me importa qué haces o qué no haces. A mí no es importante. Sí, claro que es importante. Porque Pedro decía, ahora que estoy en la gracia, ahora hago más. Pero ya yo lo hago de otra perspectiva. Ahora yo limpio la casa, ahora yo cocino rico. No porque tengo, porque viene Pedro Ley a las 3:30. No, ahora lo hago porque quiero amarlo. Porque quiero satisfacerlo. No porque aquel me lo exige. Hermanos, hoy es un día para comenzar de nuevo. Es lindo lo que dice 2 Corintios 3:16 y 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo que tenía la ley, que no nos dejaba ver, ese velo que no nos dejaba ver y así andábamos, ese velo dice, será quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí en esa mente, ahí en ese corazón, hay libertad. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo de Dios. La gracia de Dios es lo que nos transforma. No es la condenación, no son las leyes, no son sigue tus pasos. La gracia de Dios es lo que nos transforma y nos libera para amarle como Él quiere que lo amemos y ser amados y proveídos por Él. Amén. Se pone de pies conmigo.